La Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro del Levítico. Escuchen con atención. Esta es la ley de la víctima ofrecida por un delito. Esta víctima es cosa muy santa. La víctima por el delito se sacrificará en el mismo lugar donde se sacrifica la víctima del holocausto, y su sangre será derramada en el altar y a su alrededor. Ofrecerán la cola y la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones junto con el sebo, adherido a ellos y a los lomos, y la telilla del hígado que se separa de los riñones. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio por el fuego para Yahvé. Este es el sacrificio por el delito. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comerlo. Se comerá en lugar sagrado, pues es cosa muy santa. El ritual será el mismo para la víctima, por el pecado, y para la víctima por el delito. La víctima pertenece al sacerdote, que hace la expiación. El sacerdote que ofrece un holocausto se queda con la piel de la víctima. Toda ofrenda de flor de harina que fue cocida en horno o tostada en sartén será del sacerdote que la presentó. En cambio, toda ofrenda amasada en aceite o seca se dará a todos los hijos de Aarón, en proporciones iguales. Esta es la ley del sacrificio de la comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracias, lo acompañan panes sin levadura, amasados con aceite, tortas sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina amasada y sobada con aceite. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de masa fermentada y a lo que se ofrece como sacrificio de comunión para dar gracias. De cada una de esas ofrendas se apartará la porción de Yahvé y será del sacerdote que derrama la sangre de las víctimas de comunión. La carne de la víctima de comunión se comerá el mismo día, no quedará nada hasta la mañana. La víctima ofrecida en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria se comerá el mismo día, pero lo que sobre podrá comerse al otro día. Si al tercer día queda algo de la carne de la víctima, se quemará. El que al tercer día comiere carne del sacrificio de comunión, su sacrificio no sería recibido por Dios, y no sería de ningún provecho para el que lo ofreció. Sería una cosa fea, y el que la comiera, cargaría con un pecado. No se comerá la carne que ha tocado alguna cosa impura, sino que la quemará. En cuanto a la carne del sacrificio de comunión, cualquiera persona que esté pura la podrá comer. Pero si alguien come carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé, a pesar de que esté en estado de impureza, ese será borrado de entre los suyos. El que haya tocado cualquier cosa impura, sea de hombre o de animal, o cualquier otra abominación impura, y a pesar de eso coma de la carne del sacrificio de comunión ofrecida a Yahvé, será borrado de entre los suyos. Yahvé habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: no comerán sebo de buey, ni de cordero ni de cabra. La grasa de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero no la comerán. El que coma grasa de algún animal que suele ofrecerse en sacrificio por el fuego para Yahvé, será borrado de entre los suyos. Cualquiera fuere el lugar donde vivan, no comerán sangre, bien sea de animal o de ave. Cualquier persona que coma sangre será borrada de entre los suyos. Yahvé dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: el que presente a Yahvé un sacrificio de comunión, le regalará una porción del sacrificio. Con sus propias manos llevará los sacrificios por el fuego para Yahvé, o sea, la grasa junto con el pecho, y el pecho será mecido ante Yahvé. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Ustedes darán también al sacerdote el pernil derecho de la víctima de comunión. El pernil derecho será de aquel hijo de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa del sacrificio de comunión. Yo quito a los hijos de Israel de sus sacrificios de comunión el pecho que fue mecido y el pernil que fue puesto aparte, para dárselos al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será para siempre derecho suyo entre los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y de sus hijos en los sacrificios por el pecado del fuego para Yahvé.
desde el día en que sean consagrados como sacerdotes de Yahvé. Esto es lo que mandó Yahvé que les dieran a los hijos de Israel. El día en que fueron consagrados es un decreto perpetuo de generación en generación. Este es el ritual de holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado y por el delito, y del sacrificio de comunión. Esto es lo que Yahvé ordenó a Moisés en el monte, el día en que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Yahvé en el desierto de Sinaí. Yahvé habló a Moisés para decirle: toma contigo a Aarón y a sus hijos, y también sus vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Luego, reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda de las citas. Moisés hizo lo que Yahvé le había mandado, y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda de las citas. Y Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Moisés entonces pidió que Aarón y sus hijos se acercaran, y los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica y se la ajustó con el cinturón. Luego lo vistió con el manto, le puso encima el efod y se lo ajustó con el cinturón del efod. Luego le puso el escapulario llamado pectoral, en el que depositó el urín y el tumín, o sea, dados para consultar a Yahvé. Le colocó también el turbante en la cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro. Esta era la corona de santidad que Yahvé había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada de Yahvé y la consagró como cuanto había dentro de ella. Roció con el óleo 7 veces el altar y lo ungió con todos sus utensilios, así como también la pila y su base, para que quedaran consagrados. Moisés derramó óleo sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas y se las ajustó con el cinturón, les puso las mitras como Yahvé se lo había mandado. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado. Y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Moisés lo sacrificó. Mojando sus dedos en la sangre, untó con ella las esquinas del altar para consagrarlo. Después derramó el resto de la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró, haciendo él la expiación. Moisés tomó luego toda la grasa que cubre las entrañas, el hígado y los 2 riñones con su grasa, y la quemó sobre el altar. En cuanto al novillo con su piel, carne y excremento, los quemó fuera del campamento como Yahvé lo había ordenado. Hizo que acercaran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos le pusieron las manos sobre la cabeza. Moisés lo sacrificó y roció con la sangre del altar y sus alrededores. El carnero fue partido en trozos, y Moisés quemó la cabeza, los trozos y las entrañas. Después de lavar en agua las entrañas y las patas, y Moisés quemó todo el carnero en el altar, como holocausto del calmante olor, sacrificio por el fuego para Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero para la consagración, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo sacrificó y tomando su sangre mojó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el pie derecho. Después pidió que se acercaran los hijos de Israel. Los hijos de Aarón les untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el pie derecho, y derramó la sangre en el altar y a su alrededor. Luego tomó la grasa, el rabo, la grasa que cubre las entrañas, la que queda junto al hígado, los 2 riñones con su grasa y el pernil derecho. Sacó del canastillo de los panes sin levadura que estaba ante Yahvé un pan ácimo, una torta de pan amasada en aceite y otra torta, y las puso sobre la grasa y el pernil derecho. Entregó todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, haciéndolas mecer como ofrenda mecida ante Yahvé. Moisés la recibió luego de sus manos y la quemó en el altar por encima del holocausto. Este fue el sacrificio de consagración del calmante olor, sacrificio por el fuego para Yahvé. Moisés tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda mecida ante Yahvé.
Esta porción del carnero de la consagración fue la parte de Moisés, como Yahvé se lo había mandado. Después Moisés tomó el óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar y roció a Aarón y sus vestiduras, como también a sus hijos y sus vestiduras. Así pues los consagró. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hacen la carne en la puerta de la tienda de las citas y cómanla allí mismo. Coman también el pan consagrado que está en su canasto, tal como lo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Las sobras de la carne y del pan las quemarán. Ustedes no se apartarán de la entrada de la tienda de las citas durante 7 días, pues hasta el 7º día sus manos quedarán consagradas. Moisés añadió: acabamos de hacer lo que Yahvé ordenó. Hicimos la expiación por ustedes. Ustedes quedarán día y noche a la entrada de la tienda de las citas durante 7 días. Ustedes deberán observar estas normas, no sea que mueran, pues él mismo los ordenó así. Aarón y sus hijos hicieron todo como Yahvé ordenó por boca de Moisés. Hoy, hermanitos, la palabra de Dios nos sigue diciendo del sacrificio de comunión y de la consagración de los sacerdotes. Estos ritos, hermanitos, no cayeron del cielo, no, hermanitos, sino que reflejan la mentalidad religiosa de un tiempo. Notemos algo, hermanitos, en esta lectura, y es que se hace una distinción fundamental entre dos clases de personas y de cosas: las que pertenecen a Dios, o sea, hermanitos, las cosas sagradas, y las que no le pertenecen, o sea, las que son profanas. Hermanitos, unas son puras y otras impuras. Unas son santas y las otras llevan un pecado, que solamente significa que no pueden servir para el culto. Hermanitos, que aprendamos hoy que Dios hizo progresar su pueblo a partir de su cultura primitiva. Con el tiempo, pues, hermanitos, descubrieron que el pecado no era una mancha exterior o algún defecto, sino una culpa del hombre. Hermanitos, los profetas primero y luego Jesús enseñaron que solamente lo que sale del hombre puede ser pecado. Que aprendamos, hermanitos, hoy que los sacerdotes, hermanitos, son llamados Cristo de Dios. ¿Por qué, hermanitos? Porque es imagen de nuestro Señor Jesucristo, sacerdote de la nueva alianza. Que aprendamos, hermanitos, hoy que así como les dije hace rato, que Jesús lo dijo una vez, que lo que sale del hombre puede ser pecado, pero es lo que sale de dentro, lo que tengamos en nuestro corazón. Si en nuestro corazón, hermanitos, tenemos rencor, tenemos odio, tenemos malas influencias, pues eso, hermanitos, va a salir de dentro hacia las demás personas. Eso es lo que Dios nos quiere decir con estas lecturas, hermanitos, hoy. Que todo ese mal que tengamos dentro de nuestro corazón, dejemos que Él lo purifique, que con su Espíritu Santo purifique nuestra alma, purifique nuestro ser, para que nuestro corazón sea un corazón limpio, puro, y así pueda Dios habitar en nuestro corazón y pueda Dios así actuar en nosotros, y que a partir de ese momento ustedes y yo empecemos a dar ejemplo y a dar a conocer que en nosotros está Dios. Que esta palabra ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. En la parte de abajo, en la descripción, les dejo el enlace del video y el enlace del canal para que inviten a demás personas a que sigan y se suscriban a este canal Santa Biblia de Hoy, para que escuchen todos los días, en su casa, en su trabajo, en su carro, donde quiera que estén, la palabra de Dios y puedan meditarla y así aprender cada día de aquellas cosas que Dios
nos muestra todos los días. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.